Como bien sabemos, estamos brindando esta lectura de la palabra del Señor con comentarios, ya que la palabra dice, entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza. También, de acuerdo a la palabra, nos menciona que Esdras, mientras leía, le daba entendimiento a las escrituras, le colocaba entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, por esta causa es que estamos realizando y buscando progresar en este tipo de actividad, que es la lectura de la palabra de Dios con comentarios o con exhortaciones y enseñanzas, procurando dar un entendimiento para que podamos comprender lo que se está leyendo y transmitiendo también la misma palabra, ciertamente con el entendimiento que el Señor Jesús nos ha proveído y nos ha brindado. Por esa causa vamos a entrar en materia para continuar con esta parte. Como mencionamos, entonces tenemos lectura del libro de Romanos, específicamente en el capítulo 15, de los versículos 22 al 33, de los cuales el día de hoy estaremos comentando los versículos 26 y 27. Ya hemos hablado bastante del versículo 24, ya que trae muchas cosas muy específicas, importantes a resaltar, pero en este caso ya avanzaremos al 26 y 27. Están relacionados y tienen palabras similares, de las cuales hoy estaremos viendo. Realmente van a ser, por lo menos, son tres palabras específicas las cuales me gustaría transmitir relacionado al versículo 26 y 27 para poder comprender de mejor manera tal vez esos dos versículos o el contexto de lo que está hablando. Pero claramente no vamos a ver las tres palabras hoy, sino que las vamos a dividir en otras. eh, Cada una va a tener su correspondiente, creo yo, transmisión o video, ya que creo que son importantes en varios contextos generales, ¿verdad? Y que también va relacionado al hecho de lo que hemos hablado de las ministraciones o los servicios. Bueno, entonces vamos a orar para iniciar y darle gracias a nuestro amado Dios y Salvador por su misericordia y su fidelidad y por permitirnos estar aquí y poder escuchar su palabra, recibirla y ponerla por obra. Amado Dios y Salvador, venimos delante de ti con la necesidad de recibir las palabras de amor que vienen de ti. Queremos hoy estar atentos, queremos hoy prestar atención, queremos hoy estar atisbados a las palabras que nos quieres brindar. Tu palabra que constantemente habla en nuestras vidas y en nuestros corazones, que constantemente nos fortaleces y nos diriges para poder alabar y bendecir tu nombre. Te damos las gracias porque nos cuidas, te damos las gracias porque nos amas, te damos las gracias porque nos sostienes, te damos las gracias porque nos reavivas, porque nos enseñas, nos instruyes y nos muestras el camino de la verdad. Ayúdanos, por favor, para poder recibir tu palabra, para poder ahondar en tu palabra y para poder, como dice tu palabra, transmitir la palabra como tú necesitas, conforme tú anhelas, conforme tú lo requieres. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te agradecemos, amado Padre, amén y amén. Muy bien, entonces como comentamos, actualmente estamos en el libro de Romanos capítulo 15, enfocándonos en los versículos 22 al 33. Ya hemos leído pues los otros versículos y nos apoyamos de los títulos dados por la Biblia Reina Valera 60. Ya hemos mencionado que pues lo hacemos de alguna manera también porque muchas personas tienen la Biblia Reina Valera como base, es la Biblia más popular, por lo menos en la parte de Latinoamérica, y muchas personas la tienen, ¿verdad? Inclusive la Biblia, la nueva versión internacional que a algunos les gusta, también viene de la Biblia Reina Valera 60. Es decir, creo que la tomaron no sé si la 1909, pero de igual manera viene de la línea de Reina Valera. Algunas otras también pudieron haber salido de la Biblia Reina Valera, pero obviamente hay unas personas que tal vez no les gusta mucho la Biblia Reina Valera 60, pero lo estamos usando como un punto de base y de igual manera a veces tocamos las palabras en griego, en hebreo, o tomamos también ciertas otras traducciones como la textual o la Biblia de las Américas para poder eh, adoptar un entendimiento según lo que el enfoque de estas lecturas, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos tomando la sección que ha colocado la Biblia Reina Valera, que es Pablo se propone ir a Roma, de los versículos 22 al 33. Obviamente, si alguien tiene otra Biblia, que sea de las Américas, Biblia textual o alguna otra Biblia, puede ser de que tenga diferentes títulos y esté seccionada, por así llamarlo, de diferente manera. Pero lo hacemos de esta forma por lo que ya antes mencioné. Ok, entonces vamos a leer del 22 al 33. Pablo se propone ir a Roma.
Y vamos a, como ya mencionamos, es del Romanos capítulo 15, del 22 al 33. Al terminar la lectura de esta sección, vamos a regresar, en este caso, pues ya a comentar específicamente los versículos 26 y 27. Vamos a iniciar. Dice, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces ya habiendo mencionado la lectura que teníamos del 22 al 33, y ya hemos considerado que el Señor Jesús ahí está, perdón. Bueno, entonces como mencionamos, ya hemos leído esta parte, ya lo hemos resaltado de que el apóstol Pablo se propone ir a Roma, y su propósito realmente es a causa de una colecta o una situación que se está manifestando en las iglesias de Acaya y de Macedonia. Y esta situación se da porque prácticamente las personas que están en Jerusalén ministraron a las personas de Macedonia y Acaya, y les parece bien a la iglesia de Macedonia y también que se encuentra en Acaya brindar una colecta o una ofrenda para poder brindárselas a los pobres que están en Jerusalén. Y obviamente el apóstol Pablo pues quiere ir a Roma, pero previamente tiene que solventar ciertas cosas, como es este caso de ir a traer la ofrenda y luego pasar a la iglesia de Jerusalén para luego ir a Roma, y de Roma pues ir ya a España. Y ya hemos mencionado que el apóstol Pablo, aunque tenía un deseo ferviente y era un deseo puro, pues de poder visitar a las personas que estaban en Roma, pero él tenía una prioridad, o tenía convicciones, o tenía la dirección de parte de Dios, pues específicamente de enfocarse en sus prioridades espirituales, aunque él tuviera un deseo. Y por esta razón él comienza a relatar, inclusive justificando y diciéndole a las personas que están en Roma, por qué causa él no ha podido llegar, aunque él tenga un fuerte deseo de poder hacerlo. Y esto lo menciono porque también es bastante importante en diferentes maneras, ya que en cierto punto actualmente, ya sea en diferentes, ya sea en español, inglés, portugués, en diferentes idiomas o diferentes países, sí hay ministros de parte de Dios que Dios los ha colocado y están operando y obrando conforme Dios se los ha demandado. Y claramente, pues las personas quisieran recibir de ese bien espiritual que Dios ha puesto en ellos, y por eso realizan ciertas invitaciones o ciertas convocaciones para que puedan llegar a ministrar a los diferentes países, iglesias o ciertos lugares, y claramente ellos buscarán hasta cierto punto seguir la voluntad de Dios para poder ministrar sobre cada lugar. Algunas iglesias podrían sentirse, tal vez por así decirlo, menospreciadas porque no llega el hermano. Algunas otras tal vez podrían sentirse enojadas porque tampoco tal vez llega el hermano que se ha solicitado que llegue.
Y algunas otras personas tendrán, por así decirlo, en ese matiz entre el enojo y el menosprecio, la tristeza de que por qué el hermano no llega, ¿verdad? Y hay que considerar de que realmente uno no necesariamente es que las personas no quieran llegar, sino que a veces Dios es el que define las prioridades, las convicciones y las diferentes necesidades que hay en el cuerpo, ¿verdad? A veces no es necesariamente que, como dirían los papás o la mamá, que uno se mande solo, sino que realmente es Dios el que coloca ese tipo de cosas. Y así como acá, por ejemplo, en el caso de, uno de los testimonios que comentó el hermano Gigi Ávila, él menciona que él quería, Dios le había dicho que iba a venir a Guatemala, pero creo que tardó como 5 años para poder venir a Guatemala. Es decir, que ya estaba la dirección, pero él, por qué sé yo, cuestiones del Señor, pues, y también del hermano Ye, pues tardaron 5 años en venir, por así decirlo, aquí a Guatemala, si no mal recuerdo. Y también lo menciono porque recientemente creo que en Honduras hubo un evento y uno de los pastores menciona y dijo, hermano, te estuvimos esperando por 3 años, ¿verdad? Para que vinieras. Y lógicamente, pues, vuelvo a mencionar, si ellos están dirigiéndose por el Espíritu de Dios, no necesariamente es que ellos no quieran llegar. Puede ser que ellos quisieran llegar a muchas iglesias y ministrar a las diferentes iglesias o congregaciones, pero a veces no es posible porque Dios no se lo permite, o como lo hablamos en su momento, ya sea Dios no se lo permite, el enemigo no se los permite, o sus propias convicciones no se lo van a permitir. Cuando hablo de convicciones, hablo de que ellos tienen ciertas eh, necesidades según lo que Dios les ha revelado a cada uno, por lo tanto ellos llegan a realizar ciertas actividades o no. Entonces, por esta causa es la importancia de que si una persona dice, bueno, el hermano no ha llegado a visitarme o, la, o no han llegado, ya lo hemos invitado para llegar a la iglesia y no llega a predicar o a enseñar o a ministrar, puede ser que, como ya mencionamos, uno, hay ciertas convicciones que Dios le ha puesto al hermano que no le permita. Dos, puede ser que el mismo Dios no, en ese momento no lo ponga por prioridad o no lo requiera como una situación tal vez de emergencia o de priorización y etcétera. Entonces Dios los redirige para otro lugar. Y en otros casos puede ser también el mismo enemigo que lo está colocando. Ya hablamos de eso, por ejemplo, Hechos capítulo 16, cuando el Espíritu Santo impide 2 veces a Pablo y a su compañero ministrar en ciertos lugares y regiones, hasta que se levanta ve en visión a una persona que dice, ven a Macedonia. Entonces ellos ya se dirigen, el Espíritu Santo fue el que aunque ellos tenían la disposición de ir a predicar esas regiones, pero el Espíritu Santo se los impide y los manda a otra región. En Tesalonicenses aparece el apóstol Pablo y dice, porque el Satanás nos ha puesto un estorbo para ir con vosotros. Y en este Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo habla de que él quisiera haber llegado a Roma y estar con los hermanos, pero él tenía que predicar en las regiones donde Dios le había colocado, pero también buscando esos lugares donde no se ha predicado el evangelio para cubrirlo todo en todo. Y como él mismo dijo, ya no habiendo más regiones que predicarles, por eso ya ahora me dispongo a ir con ustedes. Entonces había una convicción del apóstol Pablo de que era bíblica y que también el Espíritu Santo se la puso, de que no era momento de llegar, aunque él quisiera, aunque lo anhelara, pero él tenía prioridades, responsabilidades y convicciones. ¿Por qué menciono esto? Por la situación que se puede dar entre diferentes ministros o congregaciones de las diferentes ministraciones. Y no necesariamente se tiene que sentir mal una congregación porque no llegue el hermano o los ministros de diferente índole, ya sea alabanza o de administración. Solo tienen que esperar el tiempo y pues si Dios no lo requiere, pues se puede invitar a otros porque también hay muchos ministros allá afuera. Y que también a veces las mismas congregaciones ensalzan a veces más a otros ministros y menosprecian a otros. Entonces, también hay que examinar por parte de Dios y que Dios nos indique, ya que pues ministros hay que pueden ministrar en el reino. Claramente Dios en su misericordia y en su suministración va a brindar a cada uno conforme a lo que necesiten o conforme a lo que se requiera. Claramente todos quisieran que los mejores ministros ministraran en sus congregaciones, pero también hay personas pues que tal vez no son tan conocidas, pero sí pueden ministrar de una manera más tal vez dedicada, ya que pues ministros de que están muy visibles y muy alto alcance, pues también tienen sus congregaciones y también puede ministrar a las iglesias y tal vez, como más o menos vi una agenda de un ministro por ahí que ya tiene
como que definido en el año a qué lugares va a ir y aparte esta persona predica en su propia congregación. Y pues si hay otra persona, Dios que ponga un ministro que tal vez no tiene esa cuestión de estar viajando y tampoco una iglesia y puede ministrar de otras maneras, puede ser más constante en la administración que se requiere en una congregación, que tal vez un ministro que solo llegue una vez haga algo y ahí se vaya. Entonces, Dios conoce los planes, Dios conoce las administraciones, Dios conoce las formas, por lo cual hay que estar prácticamente mayormente al pendiente de lo que Dios requiere y pues esperar el tiempo de ciertas ministraciones o suministraciones que Dios quiere brindar. Menciono esto por el contexto de lo que estamos hablando de Pablo se propone ir a Roma y por qué las razones de las pautas que el apóstol Pablo toma, que aunque también quisiera estar en Roma y que tal vez algunas personas tal vez le dijeron, Pablo, ¿por qué no vienes? En un sentido de que nos dejaste abandonados. Y en otro caso, por el hecho de otros dirán, es que Pablo de plano se cree la gran cosa ahora que ni siquiera viene con nosotros. O sea, puede haber, de todo hay realmente a veces en los comentarios que pueden haber en una congregación. Entonces el apóstol Pablo por eso comienza a explicar y enfatizar de por qué razón es que él no puede llegar. Y aunque él llegara, pues va de paso porque tiene otras cuestiones que atender. Y a veces también eso es lo que tenemos que nosotros comprender en estas situaciones o estas administraciones que tal vez alguno de nosotros quisiese, por ejemplo, que hay ciertos ministros que pueden brindar una gran ministración de parte de Dios, pero también hay que en algunos casos también hay que tener paciencia y en algunos otros casos, pues Dios sabe a quién colocar. Pero en este caso, ya resaltando ese punto de lo que hemos venido hablando, y hay un punto acá del 26 al 27 que lo vamos a leer, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Entonces, realmente aquí hay tres palabras que creo que son bastante importantes a resaltar para poder comprender un poquito mejor de lo que se hace mención acá y que también tienen ciertos contextos actuales. Y estas que yo puse colocadas como en amarillo, que es tuvieron a bien y que también ofrenda, esta sería prácticamente la 1, ofrenda 2 y los pobres, que sería el 3. ¿Por qué creo que son importantes? Porque en el original tienen algo bien marcado. Por ejemplo, tuvieron a bien. Esta palabra tuvieron a bien o también se puede traducirse como complacencia. Pero lo interesante de esta palabra es de que regularmente cuando se usa esta palabra todo tuvieron a bien se va relacionado con Dios. Es decir, cada vez que se menciona esta palabra, Dios la dice. O sea, como que Dios se sintió placido. Dios se sintió complacido y por lo tanto Dios hace algo. Y entonces en este caso en particular, ellos están usando este sentimiento que regularmente se aplica a Dios. Es decir, si nosotros nos vemos, esta palabra tuvieron a bien en el original, por ejemplo, los libros Mateo, Lucas y Marcos, únicamente la usa Dios Padre o se aplica para Dios Padre. Por ejemplo, este es mi hijo amado en el cual mi alma se deleita y esa es la palabra que vamos a ver hoy para ver esta parte de tuvieron a bien hacer. También está la palabra ofrenda, que aquí la ponen como ofrenda, en otras traducciones tal vez la podrán ver como colecta, pero en el original habla de koinonía. Entonces, recordemos que koinonía, cuando a veces se habla de koinonía, se habla de tener una comunión, también se habla de tener una asociación, un compañerismo, en inglés creo que le dicen fellowship. Entonces, eso también es importante porque aunque aparece ofrenda o parece colecta, tienen una connotación como un poquito más de comunión, de apoyo, de ayuda, de tener cosas en común, ¿verdad? Entonces, por esta razón, también creo que es importante esta palabra. Y también esta palabra pobres, que también es importante porque no está hablando de pobres en el sentido de que solo tienen dificultades. Haga de cuenta que a alguien se dificulta pagar la luz y logra pagar la luz, ¿verdad? Así como prestando y alcanzando algo, o tiene trabajo y, y pues por tener su trabajo logra pagar las cosas, ¿verdad? Pero realmente en el sentido del original de esa palabra,
no hacen relación a ese tipo de pobres. Este tipo de pobres que habla acá, habla de un pobre que roza con el mendigo prácticamente, es decir, que no tiene ningún tipo de ayuda y prácticamente está súper mal en diferentes términos, ¿verdad? No estamos hablando de alguien, pues, pobre, como la mayoría de personas a veces se cree pobre, ¿verdad? Pero realmente está hablando inclusive esta palabra se puede como colocar como mendigo, es decir, esto sería mendigo. Entonces, ya cuando hablamos de un mendigo, ya es cosa seria, ¿verdad? No estamos hablando, es alguien que a veces también ni tiene casa, sino que también anda pidiendo limosnas con tal de poder sobrevivir. Entonces, a ese punto también hablan de pobres y también pues vamos a hablar en su momento el detalle de esa parte, porque también Jesús, cuando dice que el reino de los cielos es bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Está hablando de que prácticamente no tienen absolutamente nada en varios términos espirituales y otros casos. Y a ese sentido se refiere, ¿verdad? No a un pobre que a veces uno tal vez no tiene dinero, pero tal vez tiene casa y tal vez tiene uno que comer y todo, y tal vez logra apenas salir, pero sale. Entonces no está hablando de ese tipo de pobre, sino que está hablando de ese roce, de inclusive de abandono. En su momento lo vamos a tocar, pero lo quería resaltar por eso, porque también, o por lo menos la palabra que vamos a ver hoy, que es que de las tres que tenemos aquí en Romanos 15, 26 y 27, de las cuales creo yo que son bastante importantes para comprender este versículo, es esta. Tuvieron a bien ofrenda y pobres. Tuvieron a bien en el sentido de complacido, o que les plujo o les place, relacionado prácticamente a Dios Padre. Ofrenda que hace referencia a coinonía, que hace relación a comunión, a compañerismo, asociación, a tener las cosas en común, y pobres en el sentido de mendigo. ¿Por qué menciono también esto? Y lo vamos a ver en su momento, de pobre o mendigo, porque hay ciertas creencias en el Evangelio, tanto antiguas como actuales, porque a lo largo del tiempo también ha cambiado un poco la mentalidad. Y antes se tenía en cuenta o se percibía que una persona que era creyente era una persona que realmente no tenía estudios, que era torpe, que era de lo peor en varios términos, y por eso que cuando de repente aparecía una persona que era doctor o ingeniero hace tiempos, que predicaba el evangelio, y la persona se sorprendía en cómo es que este ingeniero, cómo es que este doctor predica el evangelio. Ahora tal vez ya no es tan escandaloso ese acto en el sentido de que, este es doctor o este es médico, porque es que predica, ¿verdad? Sino que ahora se van en otro sentido. Pero anteriormente también en la cultura prácticamente las personas pensaban de que ser cristiano era andar mendigando o andar siempre pobres. Ahora se tiene una creencia un poco más vanidosa tal vez, porque hay personas que dentro del mismo evangelio dice que él por ser creyente, ¿cómo es que va a andar pobre, verdad? Sino que la Biblia dice que Dios da riquezas en gloria y toda esa cosa, entonces y con nosotros somos príncipes, etcétera, entonces no tenemos que tener como que escasez, sino que tenemos que dar riquezas, que es parte de lo que corresponde también a la doctrina de la prosperidad. O en el otro punto, que personas que dicen, bueno, de que todo lo que hay manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones en el sentido de que si yo estoy bien espiritualmente, entonces eso se tiene que reflejar en mis bienes materiales. Entonces, con esto que estamos hablando acá, de lo que estaba hablando de Macedonia y Acaya, y en esta parte de los pobres, eso prácticamente se destruye, por así llamarlo, porque si estos pobres que están acá, ellos están ministrando a las personas que están en Macedonia y Acaya, y están transmitiéndoles sus bienes espirituales, que aquí eso también vamos a verlo en su momento, estos bienes espirituales, que habla de los asuntos o los temas espirituales, que ya lo vimos también en unas 2 reuniones atrás. Ellos prácticamente siendo espirituales, siendo personas que tienen de parte de Dios, que por eso los catalogan como santos, están ministrando a la Macedonia y Acaya, y que estas personas retribuyen de alguna otra manera a ellos. Entonces son santos entregados, dedicados, pero están en una pobreza. Entonces ahí en parte se derrumba el sentido de que, no es que porque están bien espiritualmente necesitan tener bienes. En este caso ellos están bien espiritualmente, pero tienen ciertas dificultades, ¿verdad? Tienen pobrezas. Y el apóstol Pablo también lo resalta en otro punto que dice, yo sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. Em,
Ahora, vamos a ver, ¿qué era el otro? Aquí. Ok. Entonces, y en el otro caso también es de que tampoco Dios, no necesariamente de que uno, porque es cristiano, tiene que vivir en pobrezas. Sí creo yo que hay Dios que puede tratar con cada quien en su momento por las diferentes causas que puede haber en el corazón del hombre. Pero también creo yo de que tenemos que tener cuidado en ese aspecto de que creer de que porque somos, vamos a definir a alguien su espiritualidad por los bienes materiales que tenga, o lo contrario, ¿va? De que él es ministro de Dios y por lo tanto tiene que andar pobre, ¿verdad? En el sentido que no tiene que andar sin ningún centavo y tiene que ir caminando a pie. Que a veces creo yo que es a veces sean comentarios como esos, ¿verdad? Tal vez alguien tiene un carro tal vez normal, que tal vez es pastor y las personas dicen, ¿por qué el pastor tiene carro? ¿Va? Debería ir caminando, debería ir a bicicleta y debería regalar ese carro a los pobres. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿verdad? Porque a veces también las personas dicen, es que el hermano tiene ese carro, pero tal vez una persona le regaló el carro, ¿verdad? Porque sabía que el pastor andaba a pie o a bicicleta siempre o en bus y decidió a bien hacer regalarle un carro al pastor y ahí después andan criticando que el pastor robándose el dinero y todo, pero realmente se los regalaron, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esto que estamos viendo o que vamos a ver. Si le prestamos atención a ese punto, vamos a ver cómo ayuda al sentido o a la manifestación que se da a veces en las congregaciones o inclusive en nuestra propia vida y las acciones que personas pueden tener hacia nosotros a causa de la administración espiritual o viceversa, ¿verdad? Que hay personas que nosotros podemos haber recibido algo espiritual y por qué es que a veces reaccionamos en querer brindarle algo a alguien a causa de la impartición espiritual que nos han dado. Pero para ello vamos a ver, como mencioné, esta palabra en tuvieron a bien, primeramente, ya que creo que no nos va a dar no nos daría tiempo a ver la parte de la palabra ofrenda y pobres para poder después transmitir de mejor manera o con una mejor comprensión lo que quiere dar a entender los dos versículos que vamos a ver. Entonces, vamos a ver esta parte que tuvieron a bien. Realmente este tuvieron a bien es una forma de traducción, ¿verdad? Porque también en el versículo siguiente, en el 27, habla de que les pareció bien. Entonces habla de tuvieron a bien o les pareció bien. Pareció bien. O ya vimos también que se puede traer como complacido o les complació. Entonces, esa palabra la vamos a examinar, pero vamos a ver otra vez el versículo 26 y 27. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Entonces vemos acá que esta misma palabra se utiliza en el 26 y en el 27, que aunque parecen diferentes, tuvieron a bien o pareció bien, bueno, en ambos casos es la misma palabra en el griego. Y vamos a ver ahorita la palabra que es eudokeo, que es que viene del griego, que es la 2106 en el Strong Concordance o la 2106. Y en su descripción acá lo colocan que es una palabra compuesta, que viene de la 2095 y la 380. Y prácticamente dice que es pensar bien de, es decir, aprobar un acto específicamente aprobado, persona o cosa. Se ha traducido como acordar, agradar, complaciente, complacer, gozar, gozoso, parecer, placer. Ok, entonces en el ejemplo que estamos viendo, vemos lo siguiente, vamos a colocar realmente hay varios versículos que podríamos resaltar conforme a esto, ¿verdad? Porque hay varios. Pero en particular, vamos a considerar este de 2 de Pedro 1:17. Dice de la siguiente manera, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, esta es la palabra eudoqueo. Este de aquí que miramos complacencia es eudoqueo, eudoqueo. Y este eudoqueo es la misma que se utiliza que a ellos les ha placido, perdón, a ellos les ha parecido bien, o le ha parecido bueno, o tuvieron a bien hacer.
es esta misma palabra. Coloqué el versículo 2 de Pedro principalmente porque me gustó el sentido de cómo se expresa la situación como una forma de alabanza hacia Dios y a Jesús. ¿Va? Vuelvo a leer, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y vemos aquí claramente algo bastante importante, y es de que Jesús en su, si lo queremos llamar así, en su servicio, en su justicia, en su obediencia, que este caso se da claramente cuando, en varios casos realmente, cuando Jesús va a bautizarse, y cuando Jesús se bautiza, dice, este es mi Hijo amado en cual mi alma se deleita, en cual me complazco. Entonces, ¿cuál es lo importante acá? De que Jesús hizo algo espiritual, algo en obediencia, algo en el amor, algo en la manifestación de la justicia, de la santidad y en la dirección del Espíritu. Y Dios, a causa de ese acto, se complació, y esa complacencia o esa aprobación proveyó de brindar a Jesús unas palabras de honra también. Por eso aquí dice, y Dios Padre honra y gloria. Recibió de Dios Padre honra y gloria. Es decir, que fue honrado Jesús por Dios Padre. ¿Por qué? Porque se complació a causa de un acto de haberlo realizado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esta acción espiritual realizada, que trajo una aprobación, una complacencia, provoca una reacción. En este caso, Dios Padre reacciona y da una honra y gloria a Jesús a través de decir, este es mi Hijo amado, en cual mi alma se complace. Ahora, está este otro versículo que también quiero compartir, que es Lucas 12:32. Dice de la siguiente manera, no temáis manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero creo que aquí era, voy a hacer, aquí está, perdón. Le ha placido daros el reino. Aquí, creo que es, aquí, es este. Entonces, este también es importante. ¿Y por qué lo coloqué? Porque ese, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, cuando habla de placido daros el reino, hace relación a que el Dios Padre se agradó, quiso dar el reino en su naturaleza. Entonces, este es el único versículo que no necesariamente Dios lo dice directamente. Regularmente, como ya mencioné, cuando vemos en los evangelios, cuando se usa la palabra eudoqueo del griego, siempre hace relación cuando dice, este es mi Hijo amado en cual mi alma se deleita, este es mi Hijo amado en cual hay contentamiento, o cuando está en el monte lo que se conoce como el monte de la transfiguración, dice, este es mi Hijo en cual mi alma se deleita, a él oíd. Entonces, regularmente cuando hay una manifestación de ese tipo, siempre aparece Dios Padre y habla del deleite o la complacencia de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, siempre cuando uno revisa en este caso los evangelios, siempre va relacionado a Dios Padre y una complacencia. Si revisamos también, si alguien revisa esta palabra en todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta cómo siempre hace referencia a una situación que Dios Padre tiene con alguien o con algo. O en ciertos casos tal vez alguna desaprobación que él tiene. Es decir, no le complace a Dios tal y tal cosa. Entonces esto a mí me pareció bastante impresionante porque en este sentimiento que se ve acá en el pasaje de que, vamos a regresar, pero en este pasaje tuvieron a hacer bien Macedonia y Acaya, es de que no fue un deseo carnal, no fue una cuestión de que hay personas que se puedan solo sentir en deuda o orgullosas, ¿verdad? Sino que vino de un deseo realmente de Dios Padre, si lo queremos asimilar basado en lo que hemos leído. Es decir, que viene de un sentimiento espiritual de que ellos les place hacer, no lo están haciendo como en algunos casos se llaman como lambisconería o solo quedar bien con ellos para después tener otro favor, sino que realmente procedió de algo espiritual, procedió un sentimiento de Dios Padre, querer brindarles de Macedonia y Acaya a estas otras personas que están en Jerusalén de bienes terrenales. ¿Por qué? Porque ya en este caso se ve la diferencia entre las dos congregaciones, ¿verdad? Es decir, que Jerusalén ministra bienes espirituales a Macedonia y Acaya ministra bienes materiales a Jerusalén.
Y esto también es bastante importante con referencia a lo que estamos viendo del versículo de Dios Padre. ¿Por qué? Porque vemos cómo Jesús sirve o actúa o ejerce en la justicia, ejerce en el amor y todo. Y vemos claramente que ese servicio de impartición que hace Jesús procede en una honra, en una retribución y en un acto claramente de que algo se está haciendo bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Las personas de Macedonia y Acaya están honrando a las de Jerusalén, pero no lo están haciendo necesariamente con prédicas o enseñanzas o algún otro tipo de cosas, sino lo que están haciendo con bienes materiales. No con esto estoy diciendo de que a la gente a los ministros se les esté dando bienes materiales, sino que lo que estamos viendo es de que había una necesidad en Jerusalén. Conforme Macedonia y Acaya vieron de que ellos tenían algo que las personas de Jerusalén no tenían, entonces ellos buscaron proveer no necesariamente a todos los que están en Jerusalén o a todos los santos que están en Jerusalén, sino a aquellos que tenían una necesidad. Claramente hay diferentes tipos de necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que quiero resaltar con esto, y creo que voy a usar el pizarrón para transmitir de mejor manera la idea que quiero resaltar. Vamos a colocar, ahí está, muy bien. Entonces, a lo que voy es de que las personas que están en Jerusalén, es decir, la iglesia que está en Jerusalén, ellos prácticamente es un grupo de santos. Y de este lado tenemos la iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya. Entonces, ¿qué hacen estos santos? Ellos teniendo bienes espirituales, en Jerusalén puede estar Pedro, Juan y los demás apóstoles y otros muchos como podríamos decir Esteban o algún otro grupo extenso de personas que tal vez llegaron a estos lugares como Macedonia y Acaya para realizar ministraciones espirituales, llámese predicar, llámese enseñar, o el uso de los diferentes dones que Dios puede dar, como las sanidades, el don de fe, milagros, sabiduría, y ellos impartieron y ellos remarcaron esa ministración de lo que se menciona como los bienes espirituales, que es la palabra que hemos resaltado como los dones, bueno, los temas o los asuntos del Espíritu. Entonces ellos ministraron a esta iglesia de Macedonia y Acaya y por lo tanto al sentirse agradecidos, complacidos o sentirse bien a la causa de recibir ese tipo de cosas, ya que sabemos de que la palabra trae consuelo, que también se ve en el libro de Hechos, como ellos con abundancia de palabra consolaron a las personas que estaban en ciertos lugares. Entonces ellos claramente de haber recibido toda esta administración de todos estos bienes espirituales, todas estas consuelos, enseñanzas, guianzas, confortar, exhortar, etcétera, ellos claramente no necesariamente es como que vamos ahora nosotros a Macedonia y acá a predicarles y enseñarles, porque ellos a veces están más fortalecidos, pero sí vieron de que había una necesidad en estos santos. Vamos aquí a llamar a este grupo, aquí había necesidad. Y una de las necesidades era prácticamente la pobreza, ¿verdad? Que había pobres entre estos santos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya retribuyen, basado en lo que hemos hablado de que cuando se ve en Pedro, de que le plujo, a causa de haber recibido una complacencia o haber recibido una administración, él tratan de honrar o sale de ellos para poder honrar o también para poder suplir ciertas necesidades a las personas que están en Jerusalén. Pero ya lo hacen ellos con bienes, aquí vamos a colocar, con bienes materiales. Entonces ellos ya dan bienes materiales. Entonces, quiero aclarar lógicamente acá que no estamos hablando necesariamente de dinero, aunque aquí sí está hablando de dinero, pero lo que quiero resaltar con esto es de que si alguien está ministrando algo, es decir, por ejemplo, el pastor o tal vez alguien conoce a un hermano y él está enseñándole, brindándole la palabra, generando ciertos tipos de ministración, no necesariamente de que alguien venga y dice, bueno,
que él vea al otro que esté pobre y le dé dinero, sino que estamos hablando de que hay ciertas necesidades. Y en este caso, como ya lo hemos hablado o que ya hemos resaltado prácticamente acerca de regiones, creo que vamos a colocar aquí, si puedo, otro color. Ok, vamos a borrar este. Por ejemplo, en este caso, Macedonia y Acaya, prácticamente estos son lugares. Ya en su momento hablamos de las regiones, los lugares o las esferas. Y hablamos de que en cada lugar hay santos. ¿Qué quiero entender con esto? De que puede ser de que alguien me ministra a mí de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de que me consuele o me provea recursos espirituales de todo tipo. Entonces, alguien podría, a causa de sentir ese agrado de que Dios me está fortaleciendo, me está amando, me está sustentando y está usando a este hermano, esta persona podría dar una retribución, pero no necesariamente va a requerir dinero. Hagamos de cuenta algo muy sencillo que lo vemos en el caso de la universidad. Puede ser que un hermano, Dios lo está usando, lo está ministrando, ha ayudado a personas que tal vez se sienten tristes, porque hay personas que llegan a la universidad que están tristes o tienen problemas con la familia. Hay un montón de cosas que se dan, ¿verdad? Mayormente en la juventud. Y hay un hermano que está apoyando y todo. Pero casualmente este hermanito tiene problemas con la matemática, con la física, con algún otro curso. Entonces, puede ser que el hermano esté económicamente bien. Entonces, yo no necesariamente le voy a dar dinero porque él está bien, ¿verdad? Pero si veo que él tiene una necesidad que es que tiene dificultades en matemática o tiene dificultades en física o en un otro curso. Entonces, si yo sé bien hacer la matemática o las otras materias, yo le puedo decir al hermano, mira hermano, me place a mí o me parece bien o me parece bueno que yo dé mi tiempo para ayudarle con usted con las matemáticas. Entonces, una persona tiene una abundancia de algo, en este caso un conocimiento de la matemática, y puede ayudar al otro hermano espiritual con su pobreza, si lo queremos decir de esa manera, en este caso con su escasez en la matemática. Claramente pueden haber otros casos, por supuesto, que también el hermano, hagamos de cuenta de que, em, qué sé yo, predica, pero tiene un micrófono que apenas si se escucha o tiene interferencia o inclusive, por ejemplo, tiene problemas con el ruido. Que cuando inclusive uno, por ejemplo, utiliza los auriculares que vienen en los teléfonos, claramente sirven para que uno se da a entender, pero también pues entra a veces el sonido o ese tipo de cosas. Y si a alguien le place, y mira hermano, fíjese que yo tengo un micrófono ahí o Dios me puso a mí que le diera este micrófono porque tiene una necesidad usted con este micrófono, entonces ya él está supliendo algo y está bien porque él recibió de parte algo de Dios y Dios puso en él por honrar a este hermano con una necesidad que tiene. En este caso no estamos hablando que le dé dinero para que compre el micrófono, sino que alguien puede venir y dar el micrófono, ¿verdad? O también a veces se dan ciertos casos, que a veces se critica a veces a los pastores, no, que ese pastor tiene un traje caro y que debería darlo a los pobres o debería no sé qué, y ahí comienzan a hablar, ¿verdad? Pero a veces no saben y también se dan casos, por ejemplo, de que puede ser que el predicador tal vez siempre anda con su mismo saco y ahí ya lleva 2 años, va a darle con el mismo saco y pantalón. Y una persona recibe una administración, recibe algo de parte de él en una iglesia, una congregación, y Dios puede poner de parte de él, le parece bien, se sintió complacido en, y él tiene tal vez un traje, tal vez guardado también, que todavía no le queda. Y él dice, mira hermano, fíjese que Dios me puso de parte de mí darle este traje. Y el hermano dice, bueno, tal vez el hermano no sabe de marcas, no sabe nada, y se lo pone y comienza a predicar. Y ya el otro viene y sale criticando de que ese hermano se gasta los diezmos o no, o ese tipo de cosas. Y el hermano sin saber de que tal vez ese traje es caro y tal vez ni sabe ni el precio, ¿verdad? Solo simplemente se lo regalaron y se lo puso y sigue predicando ahora con un nuevo traje. A lo que quiero dar a entender es de que Dios puede colocar en alguien, es decir, a causa de lo que se brinda, una retribución. Y por eso también se da el caso de que cuando se va a una iglesia, se va a alguien que está predicando el evangelio, en un pastor o en una congregación, y él está predicando y dando, por esa razón es que hay muchas personas que quieren entrar en el servicio, porque de alguna manera han recibido las administraciones de parte de Dios o los bienes espirituales que se dan en esa congregación, y ellos quieren claramente sí servir a Dios, porque ellos ya tienen una disposición de servir a Dios o predicar la palabra, pero específicamente quieren servir a esa congregación o quieren servir en esa iglesia dentro del cuerpo para ayudar y para que tal vez la congregación comience a ser administrada dependiendo del don que le ha sido dado, por supuesto,
para apoyar dentro de esa congregación. Ya por eso que a veces se dan casos donde hay gente que viene y barre o trapea o tal vez otros hermanos que ya entran como el diaconado o los ancianos, porque ellos realmente recibieron esa retribución y quieren brindarla también dentro de esa congregación. Ellos están apoyando dentro de esa congregación porque les pareció bien. ¿Por qué? Porque han recibido el amor, la palabra y un montón de situaciones dentro de esa congregación, ¿va? Dependiendo, como ya mencioné, los diferentes dones. Hagamos de cuenta que alguien, por ejemplo, esté bien, sepa manejar bien las redes sociales. Entonces, esta persona que sabe manejar bien las redes sociales y pues le predican la palabra en la iglesia, él trae restauración a su familia. Claramente es Dios el que lo está haciendo. Está usando un hermano pues para ministrar la palabra y estar brindando todo eso. Entonces la persona dice, bueno, yo no sé tal vez predicar, yo no sé enseñar, yo no sé nada de eso. Tampoco tengo dinero, ¿verdad? Pero sí me gustaría apoyar para que la palabra que Dios está brindando a través del hermano continúe. Entonces la persona, sabiendo que tiene redes sociales y que eso puede ser un medio para llegar a otras personas, la palabra de Dios, realmente no es necesariamente el hermano, sino que la palabra de Dios que está brindando a través del hermano. Entonces la persona ya dice, mira hermano, fíjese que yo quiero ayudar, me parece bien, me parece bueno que yo, o me complace a mí, que yo les ayude a ustedes en las redes sociales. Entonces él ya comienza a apoyar. También podemos estar hablando de otras cuestiones de que alguien pues, de un carro, porque a veces pasa cuando uno va a la iglesia, y eso se da, ¿verdad? Cuando, en mi caso, cuando yo iba a la iglesia, que a veces los cultos son en la noche, y a veces a nosotros nos puede quedar lejos la iglesia. Entonces hay hermanos que en su bondad, ¿verdad? Realmente dice que lo que Dios les pone, de que a veces dan, dice hermano, ¿usted para dónde va? Yo voy para zona 11. Ok, entonces yo paso, lo puedo pasar dejando en la avenida o en la calzada. Está bien, hermano, entonces uno ya se sube al carro y lo llevan. Entonces a ellos les pareció bien, ¿verdad? Apoyar alguien que tiene una necesidad en este carro, en este caso, pues en su momento yo a veces no tenía, tal vez tenía para el pasaje o tal vez en ese caso tenía que juntar para el taxi, porque me quedaba lejos. Entonces ya pues que una persona lo apoye a uno, dar un tirón en el carro, ya eso ayuda también nosotros económicamente, porque realmente a veces pasa, ¿verdad? Entonces uno todavía podría ir a otro culto, porque realmente uno había ahorrado para ir al culto de esa noche, pero ya con ese jalón, pues uno tal vez en el otro culto no le den uno jalón o no le den uno aventón, pero ya tiene por lo del pasaje, ¿verdad? Ya, porque ya no se gastó del anterior. A lo que voy es de que hay diferentes necesidades dentro del cuerpo de Cristo y por eso puse acá Jerusalén, pero no estamos hablando necesariamente solo de una iglesia local, pero en este caso sí lo estamos cimentando en ese punto, pero también en el trabajo, ¿verdad? O en los estudios, como ya mencioné, o inclusive en el trabajo, pues alguien tiene alguna dificultad, tal vez con algún proyecto que se está brindando, ¿verdad? Que tal vez la persona es nueva, le falta experiencia y que tal vez sí Dios lo usa y todo, pero tiene esas dificultades. Entonces uno puede ver que tiene dificultades. Mira, si quieres yo te enseño o si quieres yo te ayudo con este proyecto que estás haciendo. Nos podemos juntar en la noche después del trabajo y yo te apoyo. Él tiene una necesidad y yo puedo cubrirla porque me pareció bien, porque Dios lo puso en mí, porque Él está honrando a Dios y me está ayudando a mí en cuestiones espirituales y yo podría retribuir de esa manera. Y menciono esto por no solo cimentarlo al punto del efectivo o el dinero, sino que hay diferentes formas en la cual uno podría retribuir o le parecer bien brindar a causa de una necesidad. Pusimos la necesidad por el hecho, como hablamos de ahí de los pobres, ¿verdad? Claramente, como ya mencionamos, puede haber que hay personas que están bien con Dios y también no tienen ninguna necesidad. Hagamos de cuenta que están en la universidad y no tienen ningún problema con ninguna materia, pues ahí claramente uno no podría ayudar. Pero lo que voy es de que siempre hay algo en el cual uno podría ayudar, si claramente Dios lo pone en uno, ¿verdad? Si uno tiene ese sentimiento, porque a veces también pasa que alguno puede tener un sentimiento y ya cuestiona de que si le digo al hermano va a pensar mal, si le digo al hermano va a pasar esto, o tal vez no me va a poner atención, pero realmente puede ser que Dios lo esté poniendo. Ya si la otra persona quiere o no, ya es decisión de ellos, porque también nosotros a veces no podemos del todo transmitir esa necesidad que uno podría tener, perdón, de que uno podría brindar. Ya depende de ellos recibir el apoyo o no, porque imagínense que ellos vienen y dan la colecta y los pobres que están en Jerusalén dicen nosotros no queremos nada. El problema ya es de ellos, los de Jerusalén, no los de Macedonia y Acaya.
Entonces, a eso es lo que vamos. Si Dios coloca ese sentimiento de alguna manera de querer brindar algo, no necesariamente estamos hablando de algo económico, estamos hablando de diferentes necesidades que se pueden suplir. Si Dios pone en nosotros, puede ser que eso sea un verdadero sentir del Espíritu para apoyar a las necesidades que se están presentando. Vuelvo a repetir, a los santos que están en la universidad, a los santos que están en el colegio o escuela, a los santos que están en el trabajo, a los santos que están en la iglesia local o a los santos que están en la colonia, zona o diferentes áreas, o inclusive de otros países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos ciertas cuestiones que Dios nos ha dado. Como ya mencioné, personas que trabajan en redes sociales, tal vez personas que son, por ejemplo, programadores, ¿verdad? Que alguien puede ser hábil para colocar cuestiones de redes sociales, posts y todo, pero tal vez no puede crear un sitio web. También sabemos de que está la contabilidad, la administración y otras cosas que también inclusive la Biblia menciona en 1 Corintios 12, cuando habla de que una de las prioridades dentro de una congregación está los que administran y los que ayudan. Entonces, claramente sabemos de que las iglesias a veces tienen una contabilidad que hacer o realizar, ¿verdad? Porque hay ciertos gastos de la luz, el agua, el teléfono y un montón de cosas que pueden estar usando. También hay otras cosas administrativas que hay que tratar, de que si una persona es administrador o contador y eso cree que le puede ayudar a una iglesia porque siente bien o le place o le parece bien ayudar a esa congregación conforme a esas situaciones, está bien. Entonces él ya está brindando esa complacencia a causa de recibir palabra, a causa de recibir administración, a causa de recibir X o Y él puede apoyar a esta congregación de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa necesidad dentro de la congregación. Pero menciono esto para no sujetarnos al sentido del dinero, porque a veces también alguien podría pensar que solo puede apoyar a una congregación a través del dinero. Y no necesariamente va a ser de esa forma. Hay muchas cosas, hay habilidades que uno ni siquiera sabe que pueden ser útiles. Y también yo recuerdo en un testimonio, no recuerdo dónde lo vi, pero sí es de una iglesia aquí en Guatemala, que dice que al parecer una persona se dedicaba a revisar como, eh, creo que él trabajaba en la prensa o algo así, y él lo que hacía prácticamente es como que le pasaban el artículo, él leía el artículo y miraba palabras que se podían corregir, palabras repetidas, o algún otro tipo de correcciones, esto se podría decir mejor de esta manera, y él tal vez pensaba que no podía ayudar a la iglesia. Creo que al parecer estaban sacando en la iglesia una revista o ciertos boletines y pues claramente él comenzó como que a ayudar en esa área, ¿verdad? Para que tal vez los boletines o la revista o ese tipo de cosas fueran más profesionales a la hora de transmitir el mensaje. No, tal vez no de malos profesionales, sino que más, que fuera una ofrenda más agradable en perfección. Pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, y claramente cuando las personas lean la revista, pues vean que pues es un trabajo que fue dedicado, ¿verdad? Que le tuvieron la dedicación, en este caso al nivel de una empresa, tal vez que ya lleva años. Entonces, él, aunque pensaba de que su oficio o su profesión no podría ayudar a la iglesia, o tal vez no fuera tan importante, realmente después se volvió relevante en ese aspecto, ¿verdad? Que lo que hacía él en lo secular, que tal vez él decía, yo quisiera ayudar a la iglesia, pero no sé cómo, solo sé hacer esto de revisar textos y de corregir, pues se dio la oportunidad que Dios lo usara en esa congregación en ese momento que se estaba dando. Entonces él no dio necesariamente dinero, sino que él dio su tiempo, él dio su vida, porque claramente le pareció bien, había una necesidad que se estaba brindando dentro de la congregación y él la brindó. Entonces a lo que voy es de que hay muchas cosas que tenemos que no sabemos que pueden ser útiles para el reino de Dios en diferentes áreas. También creo que hay un testimonio de un varón que evangelizó África, que prácticamente él a través de su profesión como médico le permitieron como que viajar a África y él aparte de curar, pues ya también predicaba y enseñaba. Entonces su oficio, junto con eso, proveyó un servicio a los santos o a personas que estaban en África, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar y lo que quiero transmitir eh, en este punto de entre congregaciones, ¿verdad? Porque realmente la congregación de Jerusalén con la de Macedonia y Acaya y lo que hay de Macedonia y Acaya con la de Jerusalén. Es decir, que uno puede de alguna manera ministrar de lo que tiene. Como dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Entonces,
obviamente, aunque aquí estamos hablando de la retribución, tal vez en una iglesia local o de hermanos que están, también esto se puede dar entre entre congregaciones, lo voy a poner de esta manera, que no están en la misma denominación o no están en la misma cobertura, ¿verdad? Porque a veces también se da el caso de que pues están en la misma cobertura y tal vez solo se quiere ayudar a las personas que están en la misma cobertura. Pero puede darse caso que puede ser que hay personas o iglesias que están en diferente cobertura o que puede, inclusive puede ser de alguna manera cierta denominación diferente. Pero si por alguna razón, por ejemplo en este caso, coberturas diferentes, ministerios diferentes, que tienen la misma similitud, ¿verdad? Y ven claramente que cierta iglesia puede ayudarlos en algo, no necesariamente en predicar, ¿verdad? Porque rápido, a veces las personas se apuntan para predicar, pero estamos hablando también de que si una iglesia con tal vez mayor recursos, no estamos hablando económico, ¿verdad? Sino que estamos hablando de diferentes tipos, cree que puede ayudar a otra congregación que está en crecimiento, no necesariamente decirle, mira, yo te cubro, sino en el sentido, bueno, tú tienes esto, nosotros tenemos esta abundancia, qué sé yo, de tecnología o de administración y contabilidad, nosotros te podemos apoyar para que sigas fortaleciéndote en lo que Dios te ha demandado ahora. Por eso que la Biblia menciona con Pedro y con Pablo, cuando dice que Pedro, Jacobo y Juan le dieron la diestra de compañerismo a Pablo para que él fuera a los de la incircuncisión y que Pedro y Juan se fueran a los de la circuncisión. Entonces vimos que ahí estaban colaborando, le estaban dando la diestra de compañerismo y que claramente Pedro y Juan en esos momentos ellos apoyaron a Pablo en diferentes cosas de resolver, tal vez no dudas, sino que Pablo decía, bueno, yo voy a ver si realmente que todo lo que he predicado en estos años realmente viene de parte de Dios. Y él lo presenta a los apóstoles y los apóstoles dijeron, sí, todo lo que estás diciendo Dios lo ha demandado, Dios lo ha dado y ha recibido palabra de Dios. Entonces ellos sellaron todo lo que Pablo había ministrado. Pero lógicamente también le dieron un encargo que se dedicara a los pobres. Entonces a lo que quiero resaltar con esto es de que en este caso, si lo queremos llamar de esta manera, Pablo tenía una cobertura. Había iglesias que cubría, había personas que les enseñaba y todo. Pedro, Juan y Jacobo también tenían sus coberturas, por así decirlo, los que cubrían, los que enseñaban, las iglesias que ministraban. Pero también podrían apoyarse en este caso. Claramente ahora ya cambia un poquito las cosas por el hecho de la comunicación, redes sociales, la globalización, los idiomas, etcétera. Por lo cual, ciertas congregaciones con una diestra de compañerismo podrían ayudarse, no solo a predicar, ¿verdad? En el sentido de que, miren, ahí está, ahí si quieres cuando yo quiera que prediques, predico. Sino que si hay cosas que vemos que otra congregación puede tener, que nosotros ya tenemos fuertemente establecidas y podemos ayudar, podríamos ayudar de esa manera, ¿verdad? No solo en el sentido de que yo te curo y te ayudo, ¿verdad? Sino que en el sentido de que, bueno, tú también eres hijo de Dios, tú también eres ministro del Espíritu Santo, tú también eres una persona que se está dedicando al manejo del Evangelio. Mira, cuando quieras, ahí te presto que sea un terreno o yo te enseño cómo se hacen las campañas porque nosotros ya tenemos experiencia. Entonces, en ese tipo de cosas es lo que quiero remarcar, de que hay una complacencia de una acción que se está realizando por el uso de los bienes espirituales y que también hay una retribución a causa de eso, de esas necesidades que se pueden brindar, no con bienes necesariamente espirituales, sino con bienes materiales. Vuelvo a repetir, con uso de la labor, ya sea con conocimiento, con mano de obra. En este caso colocaron ya ofrenda de dinero claramente, por eso dice que se hace una colecta para poder brindarla a ellos. Claramente puede ser ropa, en diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Y ahorita que mencioné ropa, recuerdo pues que hace años, en mi caso personal, pues yo trabajé en una paca. Aquí, bueno, en Guatemala le conocen como paca, no sé cómo le llaman en otros países, pero prácticamente es ropa que está en los Estados Unidos, que la traen, que lo que ellos tiran o lo tienen por basura, aquí viene a Guatemala como para ropa, para venderla, que es ropa usada, ¿verdad? Que viene en los Estados Unidos para venderla. No sé cómo se llama en otros países. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que si una persona, hagamos de cuenta, tiene una paca y a veces pasa que en las pacas, no sé cómo está ahora, pero a veces hay ropa que no se vende y que a veces se coloca como de a quetzal o 3 quetzales, podrían ser como 50 centavos de dólar, por ejemplo, y para venderla más rápido para que no se quede la ropa. Entonces, igual manera, aunque esa ropa se venda, siempre queda, o sea, siempre queda como un poco ahí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente alguien la podría vender como saldo, sino que la podría entregar si sabe que la congregación a la cual él está ministrando no se roba las cosas o etcétera, o inclusive Dios le dice, mira, ve y dalo a tal iglesia,
él podría darlo, es decir, tal vez él no tiene dinero, tal vez él no tiene, tal vez, por así decirlo, ciertas capacidades como redes sociales o tecnología, contabilidad, administración, y él cree que puede dar un saldo. Tampoco estoy diciendo que se dé todo, ¿verdad? Sino que si Dios dice, bueno, mira, da la mitad o una cuarta parte de lo que te quedó del saldo de la ropa de a quetzal o 3 quetzales, él puede darla porque sabe que la congregación de ahí tiene personas que lo necesitan o esa misma congregación lo que hace es, por así decirlo, darlo a los pobres, ¿verdad? Porque a veces eso no sale en cámaras. Las personas a veces dicen, no, es que la iglesia debería hacer esto y lo otro. Y a veces pasa que no necesariamente andan con cámaras ahí viendo que regalan. Hay ministerios que, por ejemplo, en este caso en Guatemala van a al basurero de la zona 3 a dar que tal vez ropa o comida, víveres o ese tipo de situaciones, pero no necesariamente lo van a estar posteando en redes sociales, ¿verdad? Entonces, si la persona dice que le parece bien dar ese tipo de ropa y ellos pues ya se encargan a repartirla, ya sea en cárceles, ya sea en orfanatos, ya sea en los diferentes medios y pues también en este caso lo económico, porque si alguien tiene y Dios le dispone a hacerlo, lo puede hacer. Hay diferentes formas, ¿verdad? Incluso hay ministros que pueden estar a tiempo completo, que si Dios les puede colocar, decirle, o Dios le dice, mira, provéele al hermano tal, porque ahora estará a tiempo completo conmigo y a Dios le pareció bien y el otro hermano le parece bien porque el hermano está predicando la palabra, se está dedicando a las cosas del evangelio y lógicamente ahí entra lo económico. Entonces una persona puede venir y decirle al hermano, mire hermano, fíjese que Dios me dispuso que yo le provea para sus bienes económicos o terrenales y que usted se dedique ahora a la palabra de Dios. Entonces la persona ya viene y confirma con Dios, por supuesto, ¿verdad? Y ya la persona pues le va a estar proveyendo, qué sé yo, mensualmente de una cantidad de dinero y el otro hermano va a estar dedicado a las cosas espirituales. Hagamos de cuenta el caso de Pablo, ¿verdad? Para no poner un ejemplo terrenal. Si alguien viniera con Pablo y decía, mire Pablo, fíjese que Dios me dijo que yo le podía dar los bienes materiales a usted y que usted se dedica a la palabra de Dios, que usted se dedica a la obra del evangelio y que ya deje de ser tiendas y que deje de estar haciendo muchas cosas. Y Pablo sabe que proviene de Dios, entonces Pablo hubiera dicho, bueno, está bien, y él se dedica a predicar, a enseñar, a obrar, y el otro hermano estaría brindándole los bienes y las situaciones para que el apóstol Pablo continuara. Y este caso también se dio con Jesús, porque eso menciona de que había muchas mujeres que apoyaban en cosas económicas y también en el servicio, no solo para Jesús, sino que también para los santos, es decir, para Pedro, Juan y todo eso. Entonces había mujeres que apoyaban al ministerio de Jesús en ese sentido, tanto con el servicio como en cuestiones económicas. Hay otros ejemplos que podría mencionar en el Antiguo Testamento de personas que también tal vez eran empresarios, por así decirlo, en términos actuales, que apoyaban a los levitas o apoyaban otras cuestiones dentro del Evangelio. En resumen, vamos a lo que quiero resaltar acá. Vamos a ver. Sí, no, aquí creo que. Vamos a ver. Entonces, a lo que en resumen queremos resaltar es. Personas que ministran de lo espiritual, de los bienes espirituales, llámense dones, ministerios u operaciones, a congregaciones, a personas, a ministerios y de diferentes índoles, Dios puede sentirse complacido por el servicio de ellos y que esa manifestación no necesariamente va a venir una voz a cada rato y les va a decir, sino que va a disponer en el corazón de la persona, de la iglesia, ministerios, iglesia local, región, etcétera, complacerse para poder brindar una retribución en forma de honra, llámese por económico, llámese por mano de obra o por los diferentes medios, por las necesidades que hay en la otra iglesia, persona, congregación, región, etcétera. Conforme a lo que aquí estamos viendo. Pero la palabra principal, y ahorita creo que sí regreso aquí, la palabra principal a la cual me quiero regir es esta de acá. Tuvieron a bien, o en el versículo 27, pareció bien o pareció bueno brindar de los que, de ministrarles de los materiales, es decir, de los bienes, como aquí menciona, bienes materiales, ¿ya? Y ya recordemos de que ministrarles, o en esta parte ministrar, creo que aquí en este caso particular, creo que es otra palabra, es liturgos, pero que el liturgos es un servicio sacerdotal, pero interesantemente cuando habla de aquí liturgos, bueno, voy a confirmar, permítanme, voy a mejor confirmar porque yo recuerdo que este ministrarles no es el ministrarles que vimos en el versículo 25, sino que este ministrarles es
es otra palabra que no es diaconía, sino que es leiturgos. Pero voy a confirmar acá solo para resaltar esa parte, porque quiero resaltar acá, aquí, 15 es versículo, ¿qué es? 27, ok, versículo 27. Quiero ver si es, yo me recuerdo que es leiturgos, sí es leiturgos. Ok, entonces, esta palabra acá, ministrarles, no es la que hemos venido hablando de diaconeo o diaconía, sino que está hablando acá de leiturgos. Y ya hemos hablado que leiturgos hace relación a una administración sacerdotal, hace una administración al culto. Entonces, prácticamente ellos, a través de ministrar cosas materiales, están realmente realizando un servicio sacerdotal o un servicio espiritual a estos hermanos a través de sus bienes materiales. Entonces, no porque alguien predique o enseñe únicamente está sirviendo de parte de Dios, también hay un servicio y una administración a través de ciertos bienes materiales. Esto también lo podemos ver en el caso de Moisés, cuando Moisés se va a hacer la construcción, por ejemplo, del tabernáculo, y él pide que se puedan dar ofrendas para realizarlo, ¿verdad? Porque no necesariamente lo iba a comprar. Entonces dice que muchas de las personas que estaban ahí brindaron de los bienes materiales para que se pudiera construir el arca o el tabernáculo y todo lo que eso significaba. Y también el Moisés les tuvo que decir que se detengan porque ya lo que tenían era suficiente para poder realizarlo, inclusive iba a sobrar. Entonces, esto es bastante importante porque también hay necesidades que hay que cubrir en lo terrenal y claramente Dios lo va a disponer. Menciono que Dios lo va a disponer por el sentido de que el Espíritu Santo va a disponer, que hay que tener cuidado cuando alguien venga y con sus palabras esté pidiendo cosas. Eso hay que tener mucho cuidado porque también nosotros debemos ser sabios, que hay como se conoce ahora, los mercaderes de la fe, o que hay personas que realmente quieren sacarle dinero a la gente. Entonces hay que tener cuidado y hay que discernir entre esta situación que estamos viendo acá en Romanos 15, del 26 al 27, y las situaciones de querer sacar dinero, que también la persona puede tener maldad en su corazón, ¿verdad? Que no va a ser un deseo del Padre, sino que va a ser una maldad del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque ahí diría, mire, haga pacto con Dios para que su negocio crezca. Entonces viene a la persona ofrenda por querer hacer pacto con Dios para que su negocio crezca. Entonces, ¿eso qué se llama? Maldad en el corazón. Porque lo que quieren es buscar bienes materiales y no necesariamente los espirituales, ¿verdad? Entonces ya las personas están prácticamente vendiendo, sacando dinero. Entonces yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas verdaderamente de parte de Dios. Por eso hablamos de los santos en Jerusalén que están ministrando los bienes espirituales. Es decir, ellos estaban predicando, enseñando, aplicando los dones de profecía, de lenguas, de todo eso, y que claramente estaban proporcionando efectivamente a Macedonia y a Acaya la restauración, la consolación, la fidelidad con Dios, etcétera. Y por lo tanto, ellos, bajo el sentimiento de Dios Padre, por la palabra euconeo que estamos viendo, ya el sentimiento de Dios Padre del verdadero sentir, como lo que a veces se conoce como el amor fraternal. Entonces ellos están viendo, bueno, nosotros cómo podríamos apoyar a la iglesia que está en Jerusalén y a los santos que están ahí. Bueno, sabemos de que hay pobres con ellos, que tal vez sí predican, enseñan y lo que sea, pero están ministrando. Vamos a apoyarlos con nuestros bienes materiales, con lo que también Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos esa necesidad, ellos sí la tienen. Entonces, a eso es lo que queremos resaltar, ¿verdad? Claramente en ese tiempo no tenemos, por así decirlo, las abundancias que hay en este tiempo, ¿verdad? Porque antes no había ni carros, no había ni bicicletas, ¿verdad? Caballos y tanta cosa que había. Entonces, ahora hay muchas cosas, hay muchas facilidades, ¿verdad? Que antes no se tenían, que ahora se tienen, redes sociales, tecnología, contabilidad. Porque antes inclusive para escribir era un problema, es decir, antes solo los de la élite, si lo queremos llamar así, educativa, eran los que escribían. Por eso Dios les regañaba a los escribas, porque el oficio del escriba era un oficio, por así decirlo, antes como que bien remunerado y bastante importante, que ahora muchas de las personas prácticamente son escribas en el sentido de que pueden escribir y pueden leer y generan documentos o varias acciones, ¿verdad? Que antes no era muy común que alguien tal vez escribiera o leyera y pues se brindara eso. Por eso también la Biblia menciona en Deuteronomio de que se leyera públicamente la escritura. Uno, porque no todos tenían la Biblia, ¿verdad? O sea, no todos tenían, como antes eran rollos, no todos podían tener su rollo ahí en su casa con
con escritura y tampoco todos podían leer. Entonces por eso se daba el hecho de que se diera una lectura pública y que también se diera el entendimiento de esa lectura pública porque no todos podían leer. Recordemos de que antes no había imprenta, antes no había papel y tinta, antes tenían que agarrar como que la piel de las ovejas y en la piel de las ovejas o algún otro tipo de material tenían que escribir con tinta, crearla y todo, y pues eso podía ser un alto consumo de los bienes. Pues en Deuteronomio 17 también se habla de que el rey tomara de la copia del sacerdote, del original, y él sacar su propia copia a mano. ¿Por qué lo tenía que hacer a mano? Porque no había impresora. Ahora ya está impresoras 3D. Antes no había impresoras, no había una cuestión automatizada o industrializada de crear e imprimir, ¿cómo se llama? Biblias. Entonces él tenía que pasarlo a mano, ¿verdad? Todo su propia copia a mano en rollos de piel de oveja y tener ahí tal vez sus rollos como dijo un hermano, en una tinaja. Pero claramente ahora, las Biblias a veces se regalan, ya hay, ahora en el celular puede uno tener hasta 50 Biblias, o inclusive hay Biblias que cuestan 100 quetzales, que tal vez, bueno, en Guatemala cuestan 100 quetzales, no sé cómo sería en dólares, pero de alguna manera está un poquito más facilitado a la obtención de una Biblia. Entonces, a eso quiero dar a entender con que antes había ciertas escaseces, ahora tenemos ciertas abundancias en ciertas áreas, por supuesto, pero lo que Dios nos ha dado se puede suministrar según la disposición del corazón de Dios en nosotros. Dios pone el querer como el hacer. Y en este caso, pues el sentimiento de brindar y otorgar algo puede ser importante y puede ser de ayuda para los diferentes personas, organizaciones o cuestiones que Dios ha puesto para la expansión del Evangelio. Entonces vamos a cerrar con esto, vamos a orar para que Dios coloque en las personas proveer de los bienes espirituales, ¿verdad? Porque también hay personas que tienen cosas de Dios, pero a veces también no las quieren dar, ¿verdad? O les cuesta brindarlas, o tal vez no tienen tantas cosas para poder brindarlas de una mejor manera. Y que Dios le provea a ellos y que Dios los siga usando para que ellos sigan ministrando de parte de Dios, para que ellos sigan compartiendo la palabra, sigan ministrando los bienes espirituales a los diferentes lugares, regiones o canon o esfera, como ya lo hemos hablado. Y por otro lado, también que Dios le dé discernimiento a las personas que han recibido esos bienes espirituales para saber cómo retribuir o para saber si ese deseo proviene de Dios o no, y para poder retribuir y honrar a las personas de las diferentes maneras. No solo con bienes económicos, porque no estamos hablando de dar dinero, estamos hablando de suplir ciertas necesidades que obviamente, ya mencioné, pues hagamos de cuenta alguien tiene un micrófono ahí tirado o hablamos de un traje ahí tirado que no lo usa y que ahí lo tiene por años y que todavía no le queda, pues lo tiene, no lo está usando, pues se lo puede dar al hermano que está predicando y que lo está usando, ¿verdad? Que el hermano todavía parece foto que siempre anda con la misma ropa. Y no es criticarlo, sino que a veces pasa. Alguien dirá, no, es que ahora tan fácil es comprar un saco. Pero hay cosas económicas que a veces no se tienen, ¿verdad? Y lógicamente hay que comprenderlo. Pero lo pongo en un sentido de ejemplo, por supuesto. A lo que voy es de que vamos a orar para que nos dé el discernimiento para saber cómo ayudar a personas según lo que Dios ha dispuesto en nosotros. Ya hablamos por ejemplo, matemáticas, físicas, una mano de obra como redes sociales, tecnología, contabilidad, administración y otras cosas que no tengo en mente, que cada quien, pues Dios la ha dispuesto, ha capacitado y ha brindado para que pueda ayudar a una persona, iglesia local o alguna región, etcétera. Vamos a orar. Amado Padre y Dios, venimos delante de ti para que tú ministres y suministres de los bienes espirituales a cada quien según las necesidades que tú has y que cada quien tiene, porque cada quien tiene ciertas diferentes necesidades espirituales y por lo tanto tú proveerás ministros, ministerios, hermanos, diferentes tipos para que suministren y provean de los diferentes bienes espirituales. Y por consecuencia, aquellos que han recibido de estos bienes espirituales, si tú has dispuesto en ellos, si tú has colocado en ellos, que también les ayudes a discernir y a comprender de qué manera, primero, saber si viene de ti, porque pueden ser también engañados, pero también si viene de ti, que ellos puedan tener la fuerza, también tengan la inteligencia, también tengan el discernimiento, saber de qué manera ministrar de los bienes materiales que tú les has proveído, o la mano de obra, o los diferentes medios, para que puedan apoyar y ayudar a aquellas personas que tengan necesidades materiales, llámese
de lo que hemos mencionado, llámese contabilidad, administración, tecnología, cuestiones económicas o pues recursos como un micrófono, qué sé yo, ropa o algún otro tipo de cosas que tal vez nosotros no sabemos que alguien puede tener necesidad, ¿verdad, Padre? Que pues es necesario tal vez para que la otra persona también tenga cierta em, necesidad suplida en Cristo Jesús, porque la palabra dice, tú suplirás todo lo que corresponde conforme a tu riqueza sin gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos las gracias, ayúdanos que no se malinterprete de querer sacarle cosas a la gente, sino, amado Padre, realmente es entender un principio espiritual que aquí se está brindando, que no solo lo menciona acá, sino que también lo menciona el apóstol Pablo, de que aquellos que siembran espirituales, ¿acaso no cosecharán también los materiales? No en un punto de codicia, sino en un punto de que también hay ciertas cuestiones que hay que suplir, espiritual como material, y que tú proveerás ambas cosas dependiendo quién también se deje usar y se deje ministrar en una buena conciencia, un corazón puro y una fe no fingida. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado pastor y apóstol. Entregamos este tiempo a ti para que tú seas glorificado y para que seas ensalzado hasta lo sumo. Gracias, amado Padre, y bendito eres eternamente y para siempre. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para que tú nos salves, para que tú te glorifiques en nosotros, para que tú obres en nuestra vida y porque hemos reconocido y creído que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora tenemos nueva vida a través de la sangre de Jesús y a través de su resurrección, porque nos has hecho tus hijos, nos has entrado a un nuevo pacto, nos has dado una nueva vida. Por lo tanto, te agradecemos y por lo cual también queremos bautizarnos en agua y ser llenos del Espíritu Santo para poder honrarte y para poder declarar que tu venida está pronta y que también Jesús murió y resucitó. Te agradecemos, te pedimos restauración por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestras vidas y que sea restaurado todo lo que nosotros mismos hemos destruido. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces,